Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David, el saxofonista, y hoy estamos reunidos nuevamente para otro episodio especial por los 30 años del canal Magic Kids. Hoy tengo el privilegio extraordinario de contar con la presencia de una gran profesora de artes visuales, ilustradora, dibujante freelance, y es Beliki. Para mí es un gran privilegio contar con tu presencia aquí en mi podcast y me encantaría desarrollar el tema que es muy especial. ¿Por qué? Porque el Club del Anime, conducido por la gran Mariela Carril, tenía una sección que fue extraordinaria llamada La Historia Inédita. En la Historia Inédita, chicos de todas partes de Latinoamérica, especialmente de Argentina, enviaban sus dibujos y la producción del Club del Anime los animaba y les ponía voces, música, era increíble. Beliki mandó su historia inédita y fue publicada. Y toda esta historia me encantaría que la desarrolles, pero vamos desde el comienzo. ¿Cómo comenzás a ver Magic Kids? ¿Cómo comenzás a ver el Club del Anime? ¿Y cómo surge ese concepto también del arte en tu alma? ¿En qué momento dijiste, bueno, quiero mandar mi dibujo, quiero animarme? Porque la sección La Historia Inédita fue fundamental para lo que llamamos, y especialmente en este podcast, el manga argentino, que comenzó ya hace 31 años con la publicación del mítico manga Adagio Atlántico en las páginas del fanzine Run, el robot argentino nipón, del cual hay un dossier especial en mi podcast para los que estén escuchando. Pero retornando al tema, Beliki, me encantaría saber también cómo fue también cuando desde el programa te contactaron, cómo fue ir. Quiero que me cuentes todo, porque esa época, ese periodo es muy especial, tiene esa magia que es increíble y a la vez no solamente de la nostalgia, sino también desde la contemplación del arte, poder ver a los futuros dibujantes del manga nacional ahí en la pantalla, es algo que hasta el día de hoy sigue siendo el futuro, porque sigue siendo futurista el hecho de que los chicos mandaran sus dibujos y lo animaran. Nunca más volvió a pasar. Y el club tenía eso, porque además de pasar los informes sobre anime, también nos enseñaba sobre cultura japonesa, especialmente sobre el idioma japonés, y muchas profesoras de Nihongo salieron y dijeron, voy a estudiar japonés por ver el club del anime. Así que fue una influencia para todas las ramas del arte, para todas las ramas de la enseñanza, para futuros periodistas, estudiantes de comunicación. Bueno, uno puede hablar mucho sobre todo lo que significó el club. Pero bueno, ahora te entrego el micrófono, cuéntanos todo porque imagino que hay una gran historia, desde dibujarlo al manga hasta mandarlo y luego ir, porque imagino lo que debe haber sido ir al programa, al mítico estudio de Palermo de la calle Ravignani, imagino el edificio, todo lo que significó. Pero bueno, infinitas gracias por estar en mi podcast. Bueno, hola David, gracias por invitarme a este podcast. Saludos a todo el público que nos está escuchando. Y bueno, nada, comienzo a contarte algo de mí. Mi nombre artístico es Beliki o Bielka. Y quisiera hacer esta aclaración. Yo estaba en mis redes sociales, en Instagram básicamente, porque es casi la única que utilizo, como Bielka, pero el año pasado falleció mi papá y bueno, cada quien tiene diferentes maneras de tramitar el duelo. Así que yo decidí empezar como un poco de cero y me coloqué el seudónimo de Beliki. Pero tanto Beliki como Bielka significan lo mismo en distintos idiomas, uno en ruso y otro en polaco. De todas maneras, estoy volviendo de a poco a mi identidad de Bielka porque yo me siento sumamente identificada con Bielka. De hecho, la mayoría me llama Bielka. Bien, hecha esta salvedad, comienzo a contarte cómo fue mi experiencia con el Club del Anime, cómo empecé a verlo y bueno, toda esa serie de cosas. No sé si podré ser breve porque la brevedad no figura en mi diccionario, pero lo intentaré.
yo empecé a ver el Club del Anime ya grande. O sea, yo sería una joven de unos 18, 19 años. Y supe que la animación japonesa era justamente animación japonesa como a los 16 con Sailor Moon. ¿Qué pasa? Antes no sabía que era animación japonesa porque yo era de la tanda de Mazinger, de Candy Candy, de ese tipo de cosas. Hasta que, bueno, hubo en los 90 como un rebrote de anime. Me reí porque dije rebrote, como si fuese una epidemia. Un rebrote de anime y yo empecé a ver. Me gustó, me fascinó todo ese mundo, supe que existían como versiones gráficas que eran los manga y me empezó a gustar el estilo manga y dije, yo quiero dibujar manga. De todas maneras, más adelante en el podcast quiero hacerte unas aclaraciones con respecto a esto de dibujar. Bueno, termino el secundario, que estaba a 1 o 2 años de terminar, entro a estudiar el profesorado de literatura y me acuerdo bien que ya para ese tiempo yo ya veía el Club del Anime que estaba siendo conducido por Leandro Oberto, pero no lo veía tan seguido, como que por ahí no me llegaba tanto. Hasta que un día empieza Mariela a conducir el programa. Y no sé, como que me atrapó más. Será por la calidez que tiene Mariela al hacer las cosas, al comunicar, supongo yo. Como que me atrapó su forma de ser también. Y pensé, bueno, yo soy una chica que me gusta el manga y el anime, y ella también es una chica que le gusta el manga y el anime. Y bueno, como que me identifiqué un poco más con el programa y empecé a verlo. Entonces vi que hacían la historia inédita. O sea, de un momento a otro aparece esta sección que es la historia inédita, que debe haber sido cuando ellos se mudan a Ravignani. Porque antes el programa era todo como con una pantalla verde con algo atrás, ¿no? Y después ella estaba en un estudio con sillones y como paneles donde mostraban los dibujos que le enviaban los chicos y chicas y jóvenes que mirábamos el programa. Entonces, bueno, de repente surge esto. A mí me parecía fascinante el programa porque era el único espacio de ese tipo de cultura, ¿no? De cultura nipona, por decirlo de alguna manera. Y si bien no estaba totalmente fanatizada con la cultura nipona, no es que yo me gustaba todo, a mí me gustaba el manga y el anime, igual el programa era muy interesante. Aparte tenía un montón de invitados de todo tipo, qué sé yo, chicos que comentaban series, el muchacho que era el dueño de Camelot, y que yo a veces iba ahí a comprar. Y las entrevistas estaban buenas, mostraban juguetes o muñecos de colección, y todo eso me re gustaba. Bueno. Cuestión es que también estaba yo en la mía de decir, ¿cómo hago para publicar un manga? Porque yo quiero ser mangaka. En ese momento, claro, era eso nomás, ser mangaka. Y bueno, dije, una tarde, una noche en realidad, en la cursada de filosofía, estábamos viendo, ¿cómo es que se llama? Ay, filósofos griegos, y se me ocurrió como cranear una historia donde hubiese un adolescente o un joven griego que sale a caminar por las calles de Mileto, porque justo la profesora estaba hablando de Tales de Mileto. Entonces dije, ese podría ser el título, Tales. Y taca, yo iba como anotando cositas en mi cuaderno de clase. Y no le estaba dando mucha bolilla a la profesora, seamos francos. Ya como que me dispersé y empecé a escribir el guión, ¿no? Bueno, básicamente es que el pibe, no voy a contar toda la historia igual, el pibe hace un recorrido por Mileto, se encuentra con Tales, que está filosofando en una plaza griega. En un momento dado viene un soldado griego y como que le dice, largo de acá, búsquese un trabajo decente, le dice al filósofo, qué sé yo.
y entonces el pibe sigue camino hasta el puerto. Y ahí en el puerto suceden cosas, es decir, ahí es donde se da el clímax de la historia, donde ocurre el desequilibrio de la historia y el desenlace, ¿no? Cuestión es que ya estaba todo craneado. Esa noche dije, ay, me quedó divino el, el guión. Pero la verdad es que viéndolo con ojos críticos, le faltaba un montón al guión. Y bueno, ahora la cosa era ponerse a dibujar. Me pongo a dibujar, tuki, lo termino. Y menos mal que en esa época también carecía completamente del ojo crítico que tengo ahora, porque seguramente no lo hubiese enviado. No tengo copias de tales, pero me acuerdo del dibujo y no estoy conforme para nada. Pero está bien, es una experiencia, esa es la onda, eso está bueno. Lo envío. Le hice unos dibujos a Mariela también. No me acuerdo bien qué eran los dibujos, pero creo que uno era como un meca que dibujé. Y bueno, y un día estaban por pasar mi historia inédita y yo estaba recontra contenta, pero pensaba, porque Mariela presenta mi historia inédita y va a comerciales. Y yo pensaba, pero ¿cómo la voz del protagonista, cómo va a ser? Porque yo en mi mente me imaginaba algo muy preciso, como una voz un poco grave, pero también con un dejo de ingenuidad, juvenil, algo fresco, pero como los Caballeros del Zodíaco. Y entonces dije yo, ¿qué pasará? Bueno, vuelve de la tanda comercial y presenta la historia inédita y quedó hermosa. O sea, la verdad es que ganó un montón la historia cuando le pusieron las voces, los efectos y todas las cosas que le hacían, ¿no? Y realmente es muy interesante porque eso es algo que para los jóvenes de esa época debe haber sido alucinante, un sueño hecho realidad. Para mí lo fue, al menos. Yo estaba re contenta, re eufórica. De hecho, yo tenía siempre el reproductor de VHS porque no tenía, no tenía para DVD en esa época. Y siempre lo tenía preparado con un cassette. Así que cuando me enteré lo puse a grabar. Y lo tuve mucho tiempo al VHS hasta que agarró hongos la cinta y bueno, lo tuve que tirar. Bueno, cuestión es que pasó, ¿no? Pero un tiempo después conozco a una compañera de estudios en el Instituto de Arte, porque yo paralelamente al profesorado de literatura empecé a hacer el profesorado de arte. Entonces conocí a una compañera con la que no trabamos ninguna amistad, pero sí esta compinchería de que nos gustaba el manga y el anime a las dos. Entonces le propuse hacer una historia ya con más cuerpo, una novela gráfica. Al principio estuvimos de acuerdo, como que craneamos algunas ideas ahí, y yo le conté que me habían pasado la historia inédita en lo de Mariela, así que le mandé un mail al programa diciéndole que yo estaba haciendo un manga. Re cara dura, porque yo no tenía ni media página dibujada. Solamente éramos nosotras dos hablando del manga. Cuestión que preparamos unas cuantas ilustraciones que más o menos tenían que ver con las ideas que estábamos pensando y con la esperanza de que nos llamaran. Bueno, sí, se pusieron en contacto con nosotros a través de mail y nos dijeron que podíamos ir al programa de invitadas. Eso fue hermoso. Yo dije, qué lindo esto. Bueno, cuestión es que ella ese día no pudo ir. Me dice, mira, no voy a poder acompañarte, qué sé yo qué. Terminó acompañándome un familiar mío, que bueno, ahí justamente a la calle de Ravignani, y que quedaba cerca de la estación de... Bueno, yo soy muy colgada para esto. Cuestión que llego al canal
Y estaba Mariela, y estaba una chica que había venido, no sé si de Junín o de algún lugar de esos, ahí, esa zona, o La Barría puede ser, no sé muy bien. Bueno, me parece que de Olavarría. Esta chica había hecho ¿cómo se llama? Una historia inédita llamada Daina, que tenía un estilo muy Rey León. Y bueno, la chica había llevado facturas, sanguchitos de miga, y yo había ido repelada. ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, cuestión es que yo iba para que me hagan el reportaje del manga que estábamos haciendo con mi compañera, que no había manga, no había ningún manga. Perdón, Mariela. Este, y bueno, me hacen el reportaje, me preguntan de qué se trata el manga, yo les cuento, pero les cuento, claro, la primera versión, porque la que salió después no tuvo nada que ver. Yo al final sí lo edité a esa novela gráfica como un fanzine de 60 páginas que me ayudaron a entintar varios de mis compañeros de la Escuela de Arte. Uno se llama Leo Vicente, lo sigo viendo cada 2x3, y el otro le decían Tulo, ahora no me acuerdo su nombre, que me ayudaron a entintarlo porque medio por amor al arte, la verdad. Y después como que se fue vendiendo, algunos los vendí, otros X. Bueno, pero me estoy yendo de tema. ¿Cómo fue la experiencia en el Club del Anime? Hermosa. La verdad es que Mariela tiene una calidez bárbara. Yo estaba re contenta de estar ahí en el canal. El estudio era... yo lo recuerdo chico pero lindo, como en un lugar acogedor. Y bueno, esto fue lo que pasó, ¿no? Cómo fue el viaje con expectativa, cómo fue el contacto también, cada mail que yo iba intercambiando me parecía como que cada vez me acercaba más a mi meta del éxito. Y cosas del estilo. Bueno, esa es más o menos la experiencia. Decir que sí, que el programa para mí fue como una bisagra de sentir más confianza también conmigo misma de que podía llegar a crear algo, sobre todo con esta experiencia de la historia inédita. Y, y bueno, y de lo significativo que era para todos los jóvenes de la época, más para los frikis que estábamos ahí, que no sabíamos, no teníamos una tribu muy aglutinada porque no había mucho espacio. O sea, eso fue lo que significó. Hoy lo recuerdo con muchísima nostalgia y con mucho cariño a la experiencia. Ahora me gustaría que me comentes qué sentís vos al ver a la distancia todo lo que representó que tu obra haya estado en el Club del Anime y también saber que Magic Kids este año cumplió 30 años. ¿Cómo lo ves vos ahora a la distancia? La importancia que marcó el Magic para toda la generación, que a mí me gusta llamar la generación Magic Kids. Yo digo, somos la generación Magic Kids. Pero me encantaría saber en tus palabras qué sentís vos, en qué sentís que también te influenció en tu arte y de qué manera podés pensar también aquellos años en la actualidad bajo ese concepto del arte que siempre está y siempre acompaña. Bueno, mira, yo creo que ya lo dije un poco en lo que venía diciendo, que fue un momento bisagra para mí y para todos los jóvenes que nos gustaba el manga y el anime, un lugar de representación, un lugar donde expresarnos, no solo para los jóvenes, ¿no? Porque había mucha gente grande también. Yo tengo más o menos la edad de Mariela, si no me equivoco. Había mucha gente grande en el sentido de que eh, por ahí gente que editaba fanzines de forma independiente o que le gustaba el coleccionismo de todas estas productos de Japón, eh, y que también encontraban un espacio ahí, porque no era un, un programa exclusivamente para niños, ¿no? Que muchas veces caen en la gente que no sabe, caía mucho en esto de pensar de que eran cositas para nenes, para nenitos. Y no, la verdad es que habíamos un montón de personas desde adolescentes hasta adultos coleccionistas que estaban en eso y que
se topaban con el prejuicio de cómo coleccionás muñequitos, mirás dibujitos, y es que el manga y el anime es mucho más que eso. Ahora yo estoy un poco alejada del manga y el anime, y también me gustaría decir y aclarar que eh, mi camino como dibujante no lo determina el programa de Mariela, aunque sí marcó para mí una ¿cómo decir? Una huella que fue importante para mí y un logro, un lugar de representación, pero yo empecé a dibujar por la figura, mi ídolo total, que es Carlos Meglia, que Dios lo tenga en la gloria, al loco. Bueno, la cosa empezó así. Me gustaba mucho comprar la revista de viñetas, que era una publicación de Norma Editorial, y en un momento dado voy al kiosco donde siempre compraba las revistas de historieta y veo una Cyber Six. Y ahí descubrí a Carlos Meglia. Quería mencionarlo porque yo lo tengo como mi papá, mi mentor. Y eso fue a los 14, 15 años. Y yo dije, yo quiero hacer esto, quiero ser historietista. Después no fui historietista, pero no importa. Bueno, y volviendo un poco al tema del Club del Anime, saber que ya pasaron tantos años, ¿no? Qué increíble. Y cómo creció la comunidad, cómo creció también el fanatismo o la admiración por otras culturas, ya sea por la cultura coreana, ahora también está surgiendo un poco por la cultura china. No sé, me parece algo extraordinario. Y sí, obvio que el Club del Anime es un eslabón fundamental. Esto es lo que pienso. No sé si me estaré expresando bien, espero que sí. Y no sé, me parece extraordinario. Es un montón de años lo que pasó eh, y un montón de gente que salió de ahí, del Club del Anime. Tantos aquellos que son unos grandes influencers como los pequeños, los nosotros. Que yo soy una dibujante y una profesora de arte que por ahí no soy conocida o tan conocida, porque conocida soy, evidentemente, si alguien me sigue es porque esas personas me conocen mis alumnos, me conocen mis seguidores, pero bueno, nada, eso, nada. No sabría qué más decir. Totalmente agradecida con que haya existido ese espacio del Club del Anime, que, que es un espacio de identificación y de representación. Eso, me parece que esa es la parte más valiosa, donde uno pone también sus propias expectativas, su identidad en algún punto. Y sí, creo que sí, que somos la generación Magic Kids. Así que sí, creo que tenés mucha razón en eso. Y para finalizar, me encantaría que nos comentes para todos los que están escuchando eh, cuáles son tus redes, cómo la gente se puede contactar con vos y qué proyectos estás preparando con tu arte. Cuéntanos todo, 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 porque imagino que los que están del otro lado, luego de escuchar toda la historia de la historia inédita, literalmente, se están preguntando, ¿y qué hace actualmente Beliki? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo la contacto? Bueno, para encontrarme en redes sociales me pueden encontrar como beliki.dibuja en Instagram, aunque quiero dejar aclarado que posiblemente en unas 2 semanas vuelva a ponerme bielka.dibuja, porque bueno, por lo que conté en un principio, yo ya estoy un poco mejor, pongámosle. Actualmente estoy trabajando como profesora de arte, enseñando dibujo e ilustración. Bueno, en realidad mi taller es de dibujo, ilustración e historieta, en ese orden. La idea es dar las herramientas del dibujo, las herramientas básicas para poder aplicarlas en ilustración y posteriormente ya poder armar una página de historieta, crear personajes con backgrounds, saber dibujar fondos. Me parece que la construcción de un dibujante tiene que ser lo más completa posible y desde las bases, ¿no? Porque por ahí uno cuando empieza un taller, yo estudio desde los 8 años dibujo, espero que se note, este,
Y bueno, pienso que tiene que ser lo más completa posible y empezar desde lo más básico a lo más complejo. Para mí, lo más complejo es el armado de la página de historieta o de manga, porque demanda que vos hagas un montón de ilustraciones en cada viñeta. Pues cada viñeta es una ilustración. Entonces me parece que es mejor empezar por el dibujo, seguir con la ilustración y terminar con todo lo que tiene que ver la historieta. Bueno, mi próximo proyecto, que ya está en marcha, ya se le está dando difusión en mi perfil, que es beliki.dibuja, es un seminario de 2 encuentros sobre arte del siglo XIX y la estética del vampirismo. Lleva por título Belleza, Delirio y Vampirismo, una mirada al arte del siglo XIX. Ahí voy a estar disertando como profesora de artes visuales con una especialización en pintura. Son el 9 y el 16 de mayo a las 19:30 en el Espacio Faro en la ciudad de Campana. Si van a mi perfil de Instagram, @beliki.dibuja, van a ver la publicación. Van a ver el contenido, también hay un drive armado para aquellos que se inscriban y con el material que vamos a usar en clase, así que los interesados pueden escribirme y preguntarme. También me dedico a hacer dibujo freelance, comisiones, ilustraciones, nada, lo importante es que me parece, ¿no? A ver, esto yo lo voy a aclarar un poco. Yo no soy de publicar mucho contenido seguido, porque a mí me parece que un cliente tiene que estar interesado en el estilo de dibujo. ¿Hay suficiente material en mi perfil como para que un cliente conozca mi estilo de dibujo? Y sí, hay. Entonces, nada, los invito a ir a ese perfil, a recorrerlo, a detenerse en las viejas publicaciones, ir a las historias destacadas, ver qué comisiones hice, espero que les guste mi estilo, y bueno, creo que por el momento es todo. Se los recuerdo porque nunca está de más y si hay que aprovechar todos los espacios de publicidad y te agradezco un montón, David. Espacio de publicidad auspiciado por David el saxofonista. En Instagram, beliki.dibuja. En 2 semanas seguramente voy a cambiar a bielka.dibuja por las razones que ya aclaré. Pero mientras tanto, aprovechen y vayan a seguirme en Instagram como beliki.dibuja. Bueno, nada, agradecerte a vos, David, agradecerle al público que escucha estos podcasts, también agradecerles a todos los que ya me siguen en Instagram y obviamente pedirles que todo el apoyo, likes, comentarios y compartidas siempre son bienvenidos. Y bueno, nada, eso. Si quieren escucharme en algún seminario, pueden inscribirse en de Belleza, Delirio y Vampirismo, una mirada del arte al siglo XIX, donde vamos a hablar, un montón tenemos para cortar ahí. Les mando un abrazo a todos y te vuelvo a dar las gracias, David. Para mí fue un honor estar de invitada en tu podcast. Espero que sigas haciendo este trabajo tan bueno de difusión que haces. Y nada, chauchas y besos. Una combinación letal. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, Beliki, por todo. Ha sido un gran privilegio contar con tu presencia aquí en mi podcast y también infinitas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden encontrar en YouTube, en mi perfil David el saxofonista o en Spotify como Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos